¿20 años son suficientes para olvidar un rostro? Miguel Sánchez, un trailero cansado y solitario, creía que sí. Pero la carretera, con su vastedad monótona y su silencio aturdidor, era un recordatorio constante de que el pasado no se borra con kilómetros. El sol se ponía en el desierto, pintando el cielo con tonos de rojo y anaranjado, la misma paleta de colores del atardecer que él y Laura, el gran amor que había perdido, solían contemplar. El recuerdo de su sonrisa, de su risa y del aroma de su cabello era una herida que no sanaba, un hueco en su alma que ninguna distancia o tiempo podría llenar. Aceleró, como si pudiera dejar atrás a ese fantasma. La monotonía de su viaje se vio bruscamente interrumpida por el brillo intermitente de luces azules y rojas en el retrovisor. El corazón de Miguel dio un brinco en el pecho, un latido desacompasado que no sentía en años. La visión de una patrulla de policía rompiendo la inmensidad del paisaje nocturno era un evento raro para él. Un trailero que se enorgullecía de su historial limpio y su discreción. Pisó el freno y el chirrido de las llantas en el asfalto caliente se convirtió en un sonido sordo en medio del silencio que se instaló dentro de la cabina. La sirena, que nunca había escuchado tan de cerca, parecía una canción fúnebre, un presagio de que algo en su vida estaba a punto de cambiar, y no sabía si para bien o para mal. La oficial, con la sombra de su sombrero cubriendo sus ojos, se acercó a la ventanilla. Sus movimientos eran precisos y llevaban la seriedad de quien está en una misión. Miguel bajó el vidrio y el aire fresco de la noche invadió la cabina. Trató de parecer tranquilo, pero el sudor en la frente y el agarre firme en el volante delataban su ansiedad. El encuentro era un puro cliché. El trailero detenido por la autoridad, la tensión silenciosa flotando en el aire. Pero había algo diferente en la mirada de ella. No era la frialdad de quien solo está cumpliendo con su deber, sino una familiaridad que Miguel no lograba descifrar. Era como si la historia de su vida estuviera a punto de ser reescrita por una extraña. La oficial, con una expresión inescrutable, le pidió sus documentos y un comprobante de la carga. Su voz era firme y sin rodeos. Miguel obedeció con las manos temblando levemente mientras le entregaba los papeles. Mientras ella examinaba los documentos, su atención no estaba solo en ellos, sino también en la reacción de Miguel. Parecía estar buscando algo, una señal, una pista, algo que su intuición, agudizada por años de trabajo en la carretera, le decía que estaba allí, bajo la superficie de una interacción banal. El silencio se llenaba solo con el sonido del motor del camión, que seguía ronroneando, y con el viento que silbaba en las ventanillas. La oficial, con una expresión inescrutable, volvió su atención a él. ¿Miguel? La pregunta, simple y directa, le cayó como un balde de agua fría. La forma en que pronunció su nombre, con una cadencia familiar que no escuchaba desde hacía 2 décadas, le hizo el corazón un nudo. La miró de cerca y vio en sus ojos la misma profundidad que recordaba. Su rostro, más maduro y marcado por la vida, aún tenía la misma belleza que recordaba. Trató de recomponerse, pero la voz le falló. No podía creer que, después de 20 años, el destino lo hubiera obligado a confrontar al gran amor de su vida en una carretera desierta. ¿Laura? Su pregunta fue un susurro, una mezcla de esperanza e incredulidad. Ella sonrió, y la sonrisa era la misma que él recordaba, una sonrisa que iluminaba el mundo. No sé qué decir. Su confesión, honesta y directa, lo hizo sentir como un tonto. 20 años de distancia, de soledad y de dolor, y se reencontraban en una carretera desierta, como si el tiempo no hubiera pasado. La ironía de la situación era casi insoportable. Eran 2 extraños, pero su historia era la más íntima de todas.
El silencio que se instaló entre ellos era más fuerte que cualquier sonido. Era el silencio de 20 años, de preguntas sin respuesta, de arrepentimientos y de un amor que nunca murió. Se miraban y la tensión era casi insoportable. Eran dos extraños, pero su historia era la más íntima de todas. La oficial, que antes era una figura de autoridad fría y distante, ahora parecía ser un fantasma del pasado, un recuerdo vivo de un tiempo que él había intentado enterrar. El trailero, que antes era una figura de rutina y de previsibilidad, ahora era un hombre en shock, obligado a enfrentar su pasado. La radio de la policía de Laura se convirtió en la única conexión con el mundo exterior. La voz de un operador informaba sobre un suceso, pero ninguno de los dos prestó atención. La conversación era entre ellos, una conversación silenciosa, pero llena de emoción. Se sentían como dos almas perdidas que se encontraron en medio de la carretera y que ahora estaban listas para volver a empezar. La carretera, que antes era su refugio, ahora era el escenario de su redención. Él necesitaba respuestas y ella necesitaba dárselas. Si les está gustando esta historia, suscríbanse para no perderse ninguna parte del camino y díganme, ¿desde dónde nos están viendo? Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta historia. La revelación de Laura transformó el panorama. Lo que era una carretera desierta, un refugio para la soledad de Miguel, se convirtió en un escenario de reencuentro, un teatro para un drama personal que él pensó haber superado. Se sentía como un actor en una obra sin ensayos, obligado a enfrentar el pasado que tan desesperadamente intentaba dejar atrás. La oficial, con su mirada inquisitiva, era la audiencia. El silencio en la cabina era pesado y opresivo, lleno solo con el sonido de la respiración agitada de Miguel. La oficial se dio cuenta del impacto de sus palabras y de la sorpresa en su rostro. Sabía que la revelación era un shock para él. Su intuición, que rara vez fallaba, le decía que el trailero que tenía enfrente no era solo un conductor de paso, sino el gran amor que ella había perdido. El pasado, que habían intentado enterrar, estaba de vuelta y su viaje estaba a punto de comenzar. El sol de la mañana estaba saliendo en el horizonte y la luz del amanecer, que antes era un símbolo de un nuevo día, ahora era un símbolo de un nuevo comienzo. 20 años. Ese era el peso invisible que Miguel cargaba en cada kilómetro de su viaje. La soledad de la carretera no era una elección, sino una penitencia autoimpuesta, una huida constante de un dolor que pensaba insoportable. Había perdido a Laura por la distancia, por el destino y, sobre todo, por el orgullo. La vida de trailero, con su imprevisibilidad y largos periodos de ausencia, no era la vida que ella soñaba. Ella quería un hogar, una familia y un futuro previsible. Él, apegado a su sentido del deber y a su profesión, no podía prometerle nada de eso. La ruptura, hace 20 años, no fue una pelea, sino una aceptación silenciosa de que sus caminos no se cruzarían. La culpa, sin embargo, era un pasajero constante en su cabina, y en cada kilómetro intentaba, en vano, dejar el dolor atrás. La cabina del camión, que antes era su santuario, ahora se sentía como una celda. Las fotografías de Laura, que solía guardar en un marco en el tablero, estaban guardadas en una caja de metal debajo del asiento del pasajero. No tenía el valor para tirarlas, pero tampoco podía verlas. La radio, que antes ponía canciones que compartían, ahora estaba sintonizada en estaciones de noticias y programas de radio. Cualquier cosa para evitar la música que le recordaría su ausencia. Lo único que le importaba ahora era la carretera por delante y la entrega de su carga a tiempo. Era un hombre de misión, pero la misión era solo una distracción de su dolor. Laura era la antítesis de Miguel. Ella era la ley, el orden, la guardiana de la carretera.
Su vida, que antes estaba llena de incertidumbres, ahora era de previsibilidad y de deber. Se había convertido en una policía, una profesión que le dio el sentido de propósito y de estabilidad que tanto deseaba. Pero en el fondo, aún cargaba el dolor de la ruptura con Miguel. En cada carro que detenía, en cada camión que inspeccionaba, se preguntaba si él, el gran amor que había perdido, estaría allí, en algún rincón del mundo. Su intuición, que rara vez fallaba, le decía que se encontrarían, y la esperanza que había intentado enterrar ahora volvía con toda su fuerza. El ambiente árido y vasto del desierto de Sonora era un personaje por sí mismo. El calor opresivo del sol, que hacía que la visión temblara en el asfalto, era una metáfora de la tensión que se acumulaba entre Miguel y Laura. El paisaje, con sus cactus gigantes y sus montañas distantes, creaba una sensación de aislamiento, un escenario perfecto para un drama humano y desesperado. El silencio de la carretera se llenaba solo con el zumbido de los insectos y con el viento que silbaba en las ventanillas, un recordatorio constante de que estaban solos y vulnerables. Era un lugar de peligro, donde cada sombra podía esconder una amenaza y donde la ayuda estaba a kilómetros de distancia. La revelación sobre el reencuentro golpeó a Miguel con toda su fuerza. El nombre de ella, pronunciado en un contexto de rutina, trajo a la luz todas las emociones que había intentado enterrar. El corazón le latía con fuerza contra las costillas y una ola de náuseas subió por su garganta. Trató de recomponerse, pero la imagen de Laura, la mujer que amó y perdió, frente a él, era demasiado para soportar. El dolor de la ruptura, que antes era una herida abierta, ahora se transformaba en un miedo abrumador de perderla de nuevo. Se sentía impotente y su incapacidad para protegerla lo llenó de un sentido de fracaso y de desesperación. Laura, notando la reacción de Miguel, sabía que él era la llave para su redención. Le explicó que, a pesar de que habían pasado 20 años, ella aún lo amaba. La frialdad y la crueldad del pasado aterrorizaron a Miguel. Trató de procesar la situación, pero la realidad parecía distorsionada, como un espejismo en el calor del desierto. Laura, al ver la identificación de Miguel en su registro, se dio cuenta de que la conexión era mucho más profunda de lo que imaginaba y de que él era el eslabón perdido que necesitaba para encontrar la paz. La mirada de la oficial era de puro desespero y determinación. El dilema de Miguel era simple y agonizante. Podía seguir su camino y dejar que Laura lidiara con el pasado, pero la culpa lo consumiría. La imagen de Laura en su mente, el sonido de su voz en sus oídos, la urgencia de ella, todo lo presionaba. La otra opción era darle la espalda a su vida, a su rutina y a la seguridad, y unirse a ella. Tendría que enfrentar no solo el pasado, sino también los fantasmas de su pasado. Era una elección imposible, pero sabía que no había otra opción. El silencio en la cabina era cortado solo por el sonido de su respiración. La tensión entre ellos aumentó. Laura, al ver la vacilación de Miguel, reveló su secreto. Le dijo que la ruptura no fue por falta de amor, sino por una mentira que se habían dicho el uno al otro. Se disculpó, y el dolor en su voz era palpable. Miguel, en shock, no supo qué decir. Se sintió como un tonto. 20 años de dolor y de soledad, y la culpa era de una mentira. Sintió una ola de rabia, pero la rabia se transformó en una tristeza profunda. Miró a Laura y vio en su mirada el mismo dolor que él sentía. Eran dos extraños, pero el dolor los unía de una manera que nada más podría. La alianza entre Miguel y Laura, que comenzó como una interacción de rutina, se transformó en una asociación improbable. Se sintieron como dos almas perdidas, unidas por un destino cruel y por un propósito común. Eran un trailero y una policía,
Pero en el desierto, las identidades se disolvían, y lo que importaba era la humanidad, el instinto de proteger a quienes amamos y la voluntad de luchar por la justicia. El ronroneo del motor del camión era el único sonido, y la carretera que se extendía infinitamente por delante era la única certeza. El peso de la decisión era abrumador. Se preguntaba si era capaz de hacer lo correcto. No era un héroe, era solo un hombre roto, quebrado por la soledad de la carretera y por el dolor de un amor perdido. Se preguntaba si era lo suficientemente fuerte para luchar por Laura y si podría lidiar con la posibilidad de fallar. La vida de Laura, la mujer que amó, estaba en sus manos y el peso de la responsabilidad era una carga que nunca pensó que tendría que llevar. Miró el tablero de su camión y vio la foto de Laura, la misma foto que había guardado debajo del asiento. La tomó y la sostuvo en sus manos, un recordatorio de lo que estaba en juego. La imagen de ella, sonriendo, lo impulsó a seguir. La persecución en el camión se convirtió en una metáfora de su viaje emocional. Estaba corriendo contra el tiempo, pero también estaba corriendo contra sus miedos y sus inseguridades. Tenía el control de su vida y estaba haciendo lo correcto. Ya no era un pasajero, era el conductor de su propio destino. El sonido del motor era el sonido de su valentía, y el polvo que se levantaba detrás de su camión era el polvo de su pasado, dejándolo atrás. ¿Tú serías capaz de tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Los minutos parecían horas, y el sol parecía arder más fuerte, como si la propia naturaleza estuviera poniendo a prueba la determinación de Miguel. Miró a Laura y vio en su mirada el mismo dolor que él sentía. Eran dos extraños, pero el dolor los unía de una manera que nada más podría. Sabía que no podría hacerlo solo. La necesitaba a ella y ella lo necesitaba a él. La carrera contra el tiempo había comenzado y el destino estaba en sus manos. Miró la caja de metal debajo del asiento del pasajero, recordó el rostro de Laura, su risa, su pasión por la vida, recordó su tristeza y su dolor cuando ella lo dejó. Se preguntó si podría perdonarla, si podría perdonarse a sí mismo y si era capaz de luchar por ella. Sintió una ola de valentía, una determinación que no sentía en mucho tiempo. Sabía lo que tenía que hacer, tenía que luchar por ella, por ellos, y por su propia redención. La decisión estaba tomada. Miguel, con un nuevo sentido de propósito, giró la llave en el encendido y el motor del camión, que antes era solo un motor, ahora parecía un corazón latiendo. Miró a Laura, y el intercambio de miradas fue un pacto silencioso. Ya no estaba huyendo, estaba corriendo hacia su redención. Laura, con la experiencia de quien conocía la vida en la carretera, tomó el mando, guiando a Miguel hacia un desvío de terracería, un atajo peligroso que solo los más experimentados conocían. El polvo se levantó, oscureciendo la visión, y la huida se transformó en una persecución emocional frenética. La tensión entre ellos era casi insoportable, pero era una tensión de esperanza, no de miedo. Estaban juntos, y eso era todo lo que importaba. En cada curva y en cada bache en el camino de terracería, su historia se desarrollaba. Miguel y Laura, ahora aliados, hablaban de los 20 años de distancia. Se revelaban, intercambiando historias sobre sus vidas, sus miedos y sus arrepentimientos. La conversación era de perdón y de comprensión. Miguel se disculpó por haber sido tan terco y Laura se disculpó por haber sido tan orgullosa. Se perdonaron y el pasado, que antes era una herida abierta, ahora se convertía en una cicatriz, un recuerdo de un viaje que habían hecho juntos. El sol del desierto, que antes era una presencia opresiva, ahora era un aliado. El tiempo corría y tenían que ser rápidos. El primer obstáculo que enfrentaron fue la desconfianza. Miguel, que había pasado 20 años en su caparazón, no lograba abrirse a Laura.
Temía ser rechazado de nuevo, temía que su historia no tuviera un final feliz. Se sentía como un tonto, un hombre que había pasado 20 años huyendo y que ahora estaba de vuelta en el punto de partida. Laura, con la paciencia de quien conocía el pasado, lo animó diciéndole que se merecían una segunda oportunidad. Le recordó que su amor era más grande que cualquier distancia, que cualquier arrepentimiento, que cualquier mentira. La tensión entre ellos era casi insoportable, pero era una tensión de esperanza, no de miedo. La tensión aumentó cuando Laura reveló la verdad detrás de la ruptura. Le dijo que hace 20 años se habían separado porque su familia, que no aprobaba su relación con un trailero, inventó una mentira. La mentira era que Miguel había engañado a Laura con otra mujer. Miguel, en shock, no supo qué decir. Se sintió como un tonto. 20 años de dolor y de soledad, y la culpa era de una mentira. Sintió una ola de rabia, pero la rabia se transformó en una tristeza profunda. Miró a Laura y vio en su mirada el mismo dolor que él sentía. Eran dos extraños, pero el dolor los unía de una manera que nada más podría. El dilema de Miguel se profundizó. Se preguntaba si era capaz de perdonar a Laura. Se preguntaba si era capaz de perdonarse a sí mismo. Había pasado 20 años huyendo, y ahora la verdad estaba frente a él. Ya no podía huir. Tenía que confrontar el pasado y tenía que confrontarse a sí mismo. La jornada que habían hecho juntos, la jornada de redención, era más que un viaje, era una misión. Tenía que luchar por Laura y tenía que luchar por su propia redención. La interacción entre Miguel y Laura se profundizó. Se volvieron más que extraños, se volvieron un equipo. Laura, que antes era una figura de autoridad, ahora era su aliada, y Miguel, que antes era solo un trailero, ahora era su fuerza. Intercambiaban miradas, un código silencioso de confianza y urgencia. En cada curva en la carretera, en cada obstáculo que superaban, su conexión se fortalecía. El sol del desierto, que antes era un enemigo, ahora era su testigo. En cada obstáculo que superaban, la tensión aumentaba. Tenían que ser rápidos, pero tenían que ser cuidadosos. Sabían que sus vidas estaban en juego y que tenían que ser fuertes. El viaje de regreso a la ciudad era más que un viaje, era una carrera contra el tiempo. El tiempo corría y tenían que ser rápidos. El sonido de sus corazones latiendo con fuerza era lo único que podían escuchar. La persecución en el camión se convirtió en una metáfora de su viaje emocional. Estaban corriendo contra el tiempo, pero también estaban corriendo contra sus miedos y sus inseguridades. Tenían el control de sus vidas y estaban haciendo lo correcto. Ya no eran pasajeros, eran los conductores de su propio destino. El sonido del motor era el sonido de su valentía, y el polvo que se levantaba detrás de su camión era el polvo de su pasado, dejándolo atrás. Se acercaron a la ciudad, la pequeña ciudad donde se habían conocido. El faro de esperanza que estaba al fondo del paisaje ahora era una presencia real, y el destino estaba a la vista. Se sentían como náufragos que finalmente avistaron tierra firme. La esperanza era un lujo que no podían darse, pero la sentían. Sabían que sus vidas estaban en juego y que tenían que ser rápidos. Entraron en la ciudad y el ambiente cambió. El desierto dio lugar a casas y calles, y el silencio dio lugar al ruido de autos y gente. Se sentían como intrusos. Dos extraños en una ciudad que parecía normal, pero que escondía un secreto mortal. Estaban en la ciudad, pero aún estaban solos. Se sentían como dos fantasmas, moviéndose en silencio, buscando una amenaza que estaba a la vista, pero que no podían ver. Estacionaron el camión en una calle lateral y salieron del vehículo. El aire fresco de la ciudad era un alivio, y el sonido de los autos y la gente era un contraste con el silencio del desierto.
Caminaban por las calles, buscando un lugar donde pudieran hablar. Sentían que estaban en un juego de escondidas y que se estaban acercando al final. La tensión era casi insoportable. La interacción entre Miguel y Laura se volvió más personal. Hablaban de la vida, de sus miedos y de sus esperanzas. Se volvieron más que aliados, se volvieron amigos. Compartieron el dolor de sus vidas y la esperanza de un futuro mejor. Eran dos extraños, pero la jornada los unió de una manera que nada más podría. Se sentían como dos almas perdidas que se encontraron en medio del desierto y que ahora estaban luchando juntas por un propósito común. En cada paso que daban, la tensión aumentaba. Sabían que se estaban acercando al clímax de su historia. Podían sentir el peligro en el aire. El paisaje de la ciudad, que antes era un refugio, ahora se sentía opresivo y lleno de peligros invisibles. Se sentían como dos intrusos, dos extraños en una ciudad que parecía normal, pero que escondía un secreto mortal. Estaban en la ciudad, pero aún estaban solos. La revelación sobre la mentira, que antes era solo una información, ahora se convirtió en una parte de su jornada. Miguel sintió una ola de empatía y supo que no estaba luchando solo por Laura. Estaba luchando por su propia redención. Sabía que la misión de ella era más que una misión, era una búsqueda de redención, una búsqueda de justicia. Se sentía como un guardián, un protector, un héroe improbable. La persecución en el camión se convirtió en una metáfora de su viaje emocional. Estaba corriendo contra el tiempo, pero también estaba corriendo contra sus miedos y sus inseguridades. Tenía el control de su vida y estaba haciendo lo correcto. Ya no era un pasajero, era el conductor de su propio destino. El sonido del motor era el sonido de su valentía y el polvo que se levantaba detrás de su camión era el polvo de su pasado, dejándolo atrás. El dilema moral de Miguel se profundizó. Se preguntaba si era capaz de hacer eso, si tenía la fuerza para luchar por Laura. Miró a Laura y vio en su determinación y en su dolor. Sabía que no podía rendirse, no después de todo lo que ella le había revelado. Ya no estaba luchando solo por Laura, estaba luchando por su propia redención. La interacción entre Miguel y Laura se profundizó. Se volvieron más que extraños, se volvieron un equipo. Laura, que antes era una figura de autoridad, ahora era su aliada, y Miguel, que antes era solo un trailero, ahora era su fuerza. Intercambiaban miradas, un código silencioso de confianza y urgencia. En cada curva en la carretera, en cada obstáculo que superaban, su conexión se fortalecía. El sol del desierto, que antes era un enemigo, ahora era su testigo. ¿Tú serías capaz de tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Los minutos parecían horas, y el sol parecía arder más fuerte, como si la propia naturaleza estuviera poniendo a prueba la determinación de Miguel. Miró a Laura y vio en su mirada el mismo dolor que él sentía. Eran dos extraños, pero el dolor los unía de una manera que nada más podría. Sabía que no podía hacerlo solo. La necesitaba a ella y ella lo necesitaba a él. La carrera contra el tiempo había comenzado y el destino estaba en sus manos. Miró la caja de metal debajo del asiento del pasajero. Recordó el rostro de Laura, su risa, su pasión por la vida. Recordó su tristeza y su dolor cuando ella lo dejó. Se preguntó si podría perdonarla, si podría perdonarse a sí mismo y si era capaz de luchar por ella. Sintió una ola de valentía, una determinación que no sentía en mucho tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que luchar por ella, por ellos y por su propia redención. La alianza entre Miguel y Laura, que comenzó como una interacción de rutina, se transformó en una asociación improbable. Se sintieron como dos almas perdidas, unidas por un destino cruel y por un propósito común. Eran un trailero y una policía, pero en el desierto las identidades se disolvían, y lo que importaba era la humanidad.
el instinto de proteger a quienes amamos y la voluntad de luchar por la justicia. El ronroneo del motor del camión era el único sonido, y la carretera, que se extendía infinitamente por delante, era la única certeza. El clímax de la historia se inicia cuando Miguel y Laura se acercan al lugar donde vive la familia de ella, la casa que él había soñado con tener con ella. El lugar, una estructura de madera y concreto, parecía una herida en su corazón. El silencio era opresivo, pero sabían que era solo la calma antes de la tormenta. El sonido del viento aullando en los árboles parecía un lamento, una canción de muerte. Miguel sintió un nudo en el estómago y el miedo que había intentado reprimir durante toda la jornada ahora se convertía en un peso real en su pecho. Miró a Laura y vio en su mirada una mezcla de tristeza y determinación. Eran dos extraños, pero el dolor los unía de una manera que nada más podría. El viaje a pie se convirtió en una persecución emocional frenética. Se arrastraban detrás de vehículos abandonados y pilas de chatarra, usando las sombras para esconderse. El sonido de sus pasos en la hierba era sordo, pero el sonido de sus corazones latiendo con fuerza era alto y claro. Se movían con la precisión de depredadores. En cada paso, la tensión aumentaba. La casa parecía una fortaleza impenetrable, y se sentían como dos pequeños ratones en un laberinto, buscando una salida. Sabían que la familia de ella estaba dentro y que la verdad, que habían intentado enterrar, ahora estaba frente a ellos. El sonido de voces ahogadas y el brillo de luces invadieron el silencio. Se acercaron a una ventana y lo que vieron hizo que la sangre de Miguel se helara. La escena era horrible. La familia de Laura estaba discutiendo, y la discusión era sobre la mentira que habían contado hace 20 años. El pánico de Miguel se transformó en una rabia fría e incontrolable. Sintió una ola de adrenalina, y su mente se enfocó en una sola cosa: confrontar a la familia de Laura. Sabía que no podía fallar. La adrenalina de Miguel se transformó en una fuerza abrumadora. Sabía que no podían esperar. No había tiempo. Miró a Laura y vio en su mirada una mezcla de pánico y determinación. Sabían que tenían que actuar solos. Miguel tomó una piedra que estaba tirada en el suelo y Laura, con su arma en la mano, se preparó para la confrontación. Se sentían como dos gladiadores, listos para la batalla. El sonido de sus corazones latiendo con fuerza era lo único que podían escuchar. La decisión estaba tomada. Se movieron en silencio, como dos sombras en la oscuridad. Miguel usó la piedra para romper la ventana y entraron a la casa. El sonido del vidrio rompiéndose fue un grito de guerra, y la familia, tomada por sorpresa, se volteó con pánico. La discusión que siguió fue caótica y aterradora. El sonido de voces elevadas, el olor a rabia en el aire y el sonido de gritos y gruñidos, todo se mezcló en un escenario de pesadilla. Miguel, con su rabia y su determinación, se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Usó su voz para defenderse y el peso de su emoción para confrontar a la familia. No era un héroe. Era solo un hombre roto, luchando por un amor que pensó haber perdido. Laura, con su experiencia en negociación, se convirtió en una máquina de guerra. Se movía con la precisión de un diplomático, y sus palabras eran precisas y mortales. Eran un equipo, una fuerza imparable. La persecución a pie se convirtió en una persecución dentro de la casa. Se movían a través de pilas de muebles y de decoraciones, buscando una salida. En cada paso, la tensión aumentaba. El sonido de sus pasos en la madera se mezcló con el sonido de sus corazones latiendo con fuerza y el sonido de sus respiraciones agitadas. Se estaban acercando al final. El sonido de una voz al fondo de la casa, la voz de la mamá de Laura, la voz de una esperanza, los guiaba.
El enfrentamiento final fue en la sala de estar. La sala estaba llena de fotos familiares y de recuerdos de un tiempo que habían intentado enterrar. La familia de Laura estaba sentada en el sofá y su papá, el culpable detrás de la mentira, se estaba preparando para la cirugía. El pánico de Miguel se transformó en una rabia fría e incontrolable. Se abalanzó sobre el papá de Laura y la pelea que siguió fue brutal y desesperada. Miguel, con su rabia y su fuerza, derribó al papá de Laura, y el sonido de su cuerpo cayendo al suelo fue una señal de que la lucha había terminado. Ahora es el momento de la decisión. Estén atentos, no querrán perderse lo que sucede a continuación. Se abrazaron, y él la abrazó a ella. Ella estaba asustada, pero estaba viva. El alivio de Miguel se transformó en una ola de emoción. La abrazó fuerte, y las lágrimas que había contenido durante toda la jornada ahora corrían por su rostro. Ya no era un hombre roto, era un hombre redimido, un hombre que había encontrado el valor para luchar por un amor que pensó haber perdido. El clímax fue un momento de redención para Miguel. Se había convertido en el héroe que nunca pensó que sería. Había superado sus miedos y había encontrado el valor para luchar por un amor que pensó haber perdido. Se sintió como un hombre nuevo, un hombre que había encontrado su razón de ser. Miró a Laura y vio en sus ojos la misma emoción que él sentía. Eran dos extraños, pero la jornada los unió de una manera que nada más podría. La persecución en el camión se convirtió en una metáfora de su viaje emocional. Estaba corriendo contra el tiempo, pero también estaba corriendo contra sus miedos y sus inseguridades. Tenía el control de su vida y estaba haciendo lo correcto. Ya no era un pasajero, era el conductor de su propio destino. El sonido del motor era el sonido de su valentía, y el polvo que se levantaba detrás de su camión era el polvo de su pasado, dejándolo atrás. El dilema moral de Miguel se profundizó. Se preguntaba si era capaz de hacer eso, si tenía la fuerza para luchar por Laura. Miró a Laura y vio en su determinación y en su dolor. Sabía que no podía rendirse, no después de todo lo que ella le había revelado. Ya no estaba luchando solo por Laura, estaba luchando por su propia redención. La interacción entre Miguel y Laura se profundizó. Se volvieron más que extraños, se volvieron un equipo. Laura, que antes era una figura de autoridad, ahora era su aliada, y Miguel, que antes era solo un trailero, ahora era su fuerza. Intercambiaban miradas, un código silencioso de confianza y urgencia. En cada curva en la carretera, en cada obstáculo que superaban, su conexión se fortalecía. El sol del desierto, que antes era un enemigo, ahora era su testigo. Con la verdad finalmente revelada, el caos emocional dio lugar a un silencio pesado. El papá de Laura, humillado y derrotado, miró a Miguel y Laura con una mezcla de remordimiento y vergüenza. La mamá de ella, llorando, les pidió perdón. La escena, antes caótica, ahora era de alivio y de conclusión. Miguel sintió un peso salir de sus hombros. La culpa que había cargado por tanto tiempo finalmente se disipó. Ya no era un hombre en huida, sino un hombre que había encontrado su paz. Miró a Laura y vio en su mirada una mezcla de tristeza y de esperanza. Eran dos extraños, pero la jornada los unió de una manera que nada más podría. El viaje de regreso a la carretera fue silencioso. Miguel y Laura, sentados en la cabina del camión, no necesitaban palabras para comunicarse. El silencio se llenaba con una nueva comprensión y un respeto mutuo. Se habían convertido en aliados, y la experiencia que compartieron los unió de una manera que nada más podría. Miguel se sintió como un hombre nuevo, un hombre que había encontrado su razón de ser, y supo que la carretera, que antes era su refugio, ahora era el escenario de su redención. El reencuentro con la carretera fue agridulce. Se sentaron en el arcén, y la escena, lejos del caos de la ciudad, era de paz y tranquilidad.
Conversaron, y la conversación fue de perdón y de comprensión. Laura se disculpó por haber sido tan orgullosa, y Miguel se disculpó por haber sido tan terco. Se perdonaron, y el pasado, que antes era una herida abierta, ahora se convertía en una cicatriz, un recuerdo de un viaje que habían hecho juntos. Sabían que el futuro era incierto, pero que el pasado, que los había separado, ahora los unía. El final de la historia no era de un felices para siempre, sino de un final de redención y de autodescubrimiento. Miguel ya no era el trailero solitario, y Laura ya no era la mujer que lo dejó. Se volvieron dos extraños que se encontraron en medio de la carretera y que ahora estaban listos para volver a empezar. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero sabían que se habían perdonado y que la jornada que habían hecho juntos era la prueba de que el valor y la capacidad de actuar no vienen de la ausencia de miedo, sino de la superación de conflictos internos en nombre de algo más grande. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, deja un cafecito de carretera para que sigamos contando más historias. La conclusión de la historia de Miguel y Laura es que la carretera, que antes era un lugar de soledad y de miedo, ahora se vuelve un lugar de esperanza y de redención. La jornada que habían hecho juntos no era solo sobre encontrarse el uno al otro, sino sobre encontrarse a sí mismos, sobre encontrar el valor para luchar por un amor que pensaron haber perdido, y sobre encontrar la redención en medio del caos.